Muy buenas. Mi nombre es Alejandro Lana. Hoy les vengo a hablar sobre la guerra de Chechenia. Esta guerra fue entre la República de Chechenia y entre Rusia. Bueno, lo que pasó en la guerra de Chechenia, que empezó desde el 11 de diciembre de 1994 y termina el 31 de agosto de 1996. Esto comenzó cuando el ejército ruso intentó como recuperar el control de la República de Chechenia. Este entró en diciembre de 1994 y en agosto de 1996, cuando tuvo lugar la desatadora batalla de, de Grozny. Pese a tener una fuerza superior de soldados, armamentos y en apoyo aéreo, y también pues haber capturado a Grozny y la capital, de las fuerzas rusas fueron incapaces de establecer un control efectivo en la área montañosa por causa de desertores de ataques aéreos y en los guerrilleros o plazazos chechenios, la fuerte demolición de las tropas, y también pues Rusia llevó al presidente Boris Yeltsin a declarar cese al fuego y iniciar la retirada de las tropas. También la cifra oficial de muertes rusos fueron de 5.500, pero dicen algunas personas que no era la indicada fueron de 14.000 fallecidos, y aunque no son muy exactas. También fue el número de personas que murieron sobre ese conflicto, fallecieron de Chechenia, murieron entre 1.000 personas, casi unas 14.000 muertes, y también de números civiles fueron unas 15.000. Bueno, también el origen de todo el conflicto, pues tenía que decir, fue el colapso de la Unión Soviética o de la URSS, y también el Tratado de la Federación Rusa. Todo esto fue en el año 1991 de forma repentina, y fue algo como que inesperado para la mayoría de los habitantes de Rusia o la Unión Soviética, que se disolvió y Rusia se volvió a ser como un estado independiente. Como tal, tal con lo que le pasa a Rusia, fue internacionalmente aceptada como sucesor, como sucesor natural de la URSS y material diplomática. Y también perdió mucho poder interno y sea un interno y externo, teniendo el presidente de la desintegración. Varios países también en vía de conflictos étnicos o religiosos, en varios lugares que se tenían antes, encontraron bajo las esferas de la soviética, como el caso de Armenia y Azerbaiyán. También durante el régimen soviético, más de 100 nacionalidades tuvieron que ser garantizadas en su existencia como distritos o repúblicas autónomas dentro de lo que fue un esquema federal, y que estas respondieron a una división étnica con otras comunidades. Por su parte, no tuvieron no tuvieron nada de derecho de como un reconocimiento. También que Rusia terminó con sucedieron muchas cosas dentro de su territorio, y que pese a las cosas que habían pasado, estaba compuesta por un 80% de personas rusas. Algo también que cabe recalcar fue la fracasa negociación de Rusia con Chechenia. Esto nos dice que fue que las repúblicas autónomas que se negaron a firmar el Tratado de la Federación del año 1992 fueron entre Chechenia y Tartaristán, ambas regiones ricas en petróleo y que su mayoría musulmanes. Esto fue en 1994. Se hizo un pacto entre Rusia y el gobierno de Tártaro, que en un acuerdo que caracterizaba
en una adecuada autonomía a los tratados los tratados de Volga, y también un pueblo musulmán conquistado por los rusos a mediados del siglo XVI. También tras la caída de la URSS con la Unión Soviética, el presidente Dudayev fue una serie de eventos que desencadenó la disolución de la Unión Soviética. Iniciaron directamente en el largo y profundo de los odios chechenos a los rusos en el septiembre de 1991 al gobierno de la República Autónoma de Chechenia y también de Geunselia, que renunció al poder personado por el Partido Independentista del Congreso del Pueblo de Chechenia. Luego de 1996, las demoralizadas y las mal entrenadas tropas que consistían del ejército ruso fueron incapaces de suprimir y controlar el levantamiento chechenio, tanto en la batalla de Grozny como en el campo. La humillante derrota de las altas y bajas que convirtieron en conflicto algo sumamente impopular en Rusia para las elecciones de 1996, pues a la muerte de presidente Yabet en abril de ese año por las tropas rusas. Bueno, una de las consecuencias de esta guerra, la más impactante, fue la desaparición de la URSS o de la Unión Soviética. También estamos hablando de las bajas, que fueron más de 20.000 a 100.000 muertos, 240.000 heridos, más de medio millón de personas desplazadas y 161 muertes de personas chechenas. Y así como concluimos todo lo que fue la guerra chechenia y cómo fue la desaparición de la URSS y cómo fue la muerte del presidente Dudayev y también de la batalla de Grozny. Muchas gracias.